Buenas tardes. Pregunto primero a las personas que organizan si queréis tomar café, porque es la hora, ¿no? Aguantamos entonces la tercera presentación, que es la mía, después de dos presentaciones excelentes. Me preguntaba antes y comentaba rápido con María, bueno, ¿qué habría en común entre nosotros? Y creo que hay mucho. Y para empezar, yo creo que los tres compartimos, y seguramente será también con las personas que nos acompañan en la sala, la convicción de que estamos en un momento crucial en el que cada uno desde nuestro ámbito podemos contribuir a la verdadera transformación que se precisa hoy. Yo voy a hablar desde la experiencia que tengo como profesor de universidad. Soy profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, que es la universidad pública tecnológica más grande que hay en España, pero también como activista. Creo que hay profesores que podemos permitirnos, y creo, María, que estamos los dos en ello, ser al mismo tiempo personas que trabajamos en el ámbito de lo científico y creemos en el rigor y en la prudencia de lo que la academia tiene que ofrecer a la sociedad, pero además en este momento creo que tenemos que ser personas profesionales comprometidas con las transformaciones. Hace 10 años creamos en mi universidad, en la Universidad Politécnica, pues un espacio que físicamente es esto, que es un edificio un poco singular y diferente, que quería demostrar, era entonces un experimento para demostrar que era posible colaborar entre nosotros y conseguir eso que se llama interdisciplinariedad, que sin decirlo, en el caso de vuestro instituto se ve claramente que estáis ahí. Pero no solo eso, queríamos también ser una puerta abierta a la colaboración con la sociedad y avanzar hacia un modelo de transferencia del conocimiento un poco diferente al modelo tradicional, que es un modelo muy de arriba a abajo. La academia dice a los demás lo que tienen que hacer. No, un modelo más horizontal, más de intercambio, porque no para todos, pero sí para muchos temas que nos toca tratar hoy como sociedad, el perímetro de la innovación, el perímetro del conocimiento hay que abrirlo. Tenemos que estar en un dominio de experto muchas veces, con papers en los que solamente pueden hablar las personas que tienen un cierto nivel de preparación, pero cada vez más los procesos de cambio requieren incorporar al proceso de transformación, diría en general, a la sociedad. Por eso nosotros nos especializamos en una cosa que puede sonar un poco tonta, la ciencia y el arte, porque es un arte de la colaboración. En realidad todos nos pasamos la vida colaborando, pero tenemos muchas dificultades como especie para colaborar, para cambiar. Colaborar para hacer más eficiente un proceso, colaborar para solucionar un problema de solución conocida, es relativamente fácil, pero nos cuesta mucho colaborar para cambiar, para producir grandes transformaciones, y además tenemos un problema añadido, y es que solemos hacerlo cuando ya es demasiado tarde. Colaboramos masivamente y muy audazmente cuando tenemos que resolver un problema urgente, que se está muriendo la gente con la COVID. Yo conozco a uno de los científicos vinculados al lanzamiento de Moderna, una de las dos personas que lanzaron Moderna, que además es español, se llama Juan Andrés, igual le conoces, y con él hemos estudiado el caso de lo que pasó en esos meses locos, y realmente hubo una unidad entre el sector público, el sector privado, la ciencia y los 30.000 voluntarios que se pusieron una vacuna de una firma que jamás había producido ningún fármaco, absolutamente único, y derrotó todos los pronósticos. Que esa es otra cosa que nos toca hacer. Si miramos al futuro con la experiencia de lo que hemos vivido hasta ahora, pues como se decía ayer aquí, decía el profesor Barreto, pues acabaremos siendo pesimistas. Hay que derrotar algunos pronósticos y aprovechar que sí que sabemos como especie colaborar para cambiar, pero que muchas veces lo hacemos cuando ya es demasiado tarde. Entonces, mi centro se dedica a
sistematizar, a publicar papers también sobre la ciencia de la colaboración, lo que significa el trabajo interdisciplinar, qué modelos de gestión. Me ha gustado mucho el esquema de vuestro centro. No es frecuente un centro científico de tanta profundidad que esté hablando de diálogo, que esté hablando de management, de gestión. Nosotros nos centramos ahí en ese área. A mí me dicen mis colegas con cariño, no es despectivo. Yo soy ingeniero, me dicen, tú eres un ingeniero de letras, porque tú hablas, tus papers son de letras, son cualitativos, ¿no? Bueno, hacemos un poco de todo. Pero también es verdad que hay que reconocer que la colaboración entre nosotros tiene algo de arte, hay que prepararse y hay que cambiar la mentalidad con la que nos aproximamos a los problemas y con la que gestionamos y lideramos nuestras organizaciones. Eso es lo que hacemos. Decimos también que lo que intentamos es provocar colaboraciones improbables, de esas que no suceden si no se provocan, y cuando se provocan se obtienen resultados extraordinarios. Ayer tuvimos a otro profesor, al profesor Inerarity, al que conocía y admiro desde hace mucho tiempo. Es una voz muy autorizada en mi país y yo creo que en general en Europa. Y planteó algo, digo, mira, este es el teorema de Inerarity. Dijo esto, para solucionar algo hay que solucionar antes todo. Era una provocación, pero en el fondo me recordó esta imagen que habréis visto en algunas manifestaciones de esa juventud que se está movilizando consciente del momento crítico en el que estamos viviendo. Ayer Daniel hablaba también de no estamos en una crisis, sino estamos ante una situación sumamente crítica, y eso nos obliga a abordar cambios profundos, cambios de sistema. Hablaba de problemas específicos y problemas no específicos. Algunos hablamos de problemas complicados y problemas complejos. Bueno, hoy se da cita todo lo difícil, problemas complejos, necesidad de cambiar sistemas enteros de producción, de consumo y de relación, y además con algo que tenemos que reconocer que es así, aunque nos inquiete, y es que tenemos poco tiempo para hacerlo. De la propuesta del teorema de Inerarity se derivan dos cuestiones. Una que también nombró él, y es que como los problemas están por encima de lo que somos capaces de resolver, no estamos siendo capaces de anticiparnos a esos problemas, hay una brecha incómoda, muy incómoda, que observamos todos los días entre ambición y acción. Yo creo que en foros como este nos pasa muchas veces. No podemos seguir distraídos, hablando y hablando, y lo que nos pasa al final es que, a pesar de que estamos equipados con un arsenal de conciertos, acuerdos, manifiestos, compromisos internacionales como nunca, a pesar de que ese arsenal, como pasa con los objetivos de desarrollo sostenible, le hemos puesto objetivos, metas, indicadores, hemos traído el mundo del management más occidental a esas agendas internacionales para darle virtuosidad y realismo. A pesar de eso, no conseguimos avanzar. Este es el índice agregado de avance en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y nos hemos estancado, y lo peor es que en algún objetivo absolutamente clave, como el de cambio climático, encima las cosas van muy mal y estamos superando los límites planetarios. Entonces, hay una incomodísima brecha entre la ambición que manifestamos todos y la acción. Y cuando analizamos lo que está pasando, nos damos cuenta de que no solo es aquello que parece, y lo que parece para mucha gente es que hay un bloqueo por parte de negacionistas o de grupos que se sienten amenazados por el cambio. Eso sucede a veces, pero realmente lo que está pasando, también lo dijo ayer el profesor Inerarity, segunda consecuencia de su teorema, es que no estamos equipados con las instituciones adecuadas para estos cambios. Hay que generar condiciones para la transformación. La transformación no se monitoriza de arriba abajo, como hemos hecho tradicionalmente cuando hemos, por ejemplo, desplegado las políticas públicas en Europa. En mi país se desplegó el servicio sanitario, el servicio de acceso a la sanidad en los años 80, en los años 90, de una manera brutal, pero aquello era un problema específico que requería inversión, conocimiento y voluntad política. Ahora el problema de la salud es One Health. Es mucho más complejo, y cuando hablamos con institutos como el de Marina, quienes trabajamos en ciudades, ¿qué tiene que ver las ciudades con la salud? Tiene que ver todo. Y hablamos con cuestiones relacionadas con la infancia y todo, infancia, salud, ciudad, movilidad, y resulta que cuando vamos a plantear la política de cambio climático de un país o de una ciudad, eso acaba cayendo en una cajita. ¿Dónde cae? En Madrid nos ha caído el cambio climático en medio ambiente y movilidad.
¿Qué pasa? Que los de participación ciudadana, los de Hacienda, los de salud, etcétera, no participan en la ecuación. Porque tenemos instituciones jerárquicas que están preparadas para otro tipo de cambios. ¿Qué pasa? Que en la realidad estamos luchando por ir abriendo paso a otra nueva forma, a otra nueva arquitectura de organización social y de organización interna de nuestras propias instituciones. Es lo que Kotter explicó ya muy bien en 2012 en un artículo muy conocido en la Business Harvard Review, que decía que analizando las organizaciones públicas y privadas más innovadoras se encontraban con que todas estaban siendo capaces de generar un segundo sistema operativo, que se parece más a una red, que tiene un liderazgo más distribuido, que es capaz de generar proyectos compartidos y conectar los proyectos, un sistema en realidad mucho más acorde con las necesidades que tenemos. Y esto lo encontramos en las universidades, en las administraciones, en las empresas. Pero todavía los segundos sistemas operativos son estructuras bastante poco frecuentes. Y la cosa se complica aún más, porque necesitamos dobles sistemas operativos no solo al interior de una universidad, sino en la manera que tenemos las universidades de colaborar con la empresa, con la sociedad, con el sector público. Tenemos que trabajar con estas estructuras de red donde, yo siempre le digo a mis alumnos cuando explico redes y alianzas, la clave para ver la calidad de una red no es cuántos nodos hay, no es cuántos logotipos me han puesto de cuántas empresas colaboran con mi centro, no es cuál es la calidad de los enlaces. Tenemos enlaces que son meramente transaccionales. Yo con las fundaciones aquí le pido dinero, me lo dan y ellos a su vez consiguen unos resultados o un prestigio o lo que sea. O esos enlaces están hablando de relaciones mucho más auténticas, mucho más profundas, mucho más transformacionales. Pasar de un mundo transaccional a un mundo transformacional no es nada sencillo. En cualquier caso, insisto, tenemos estructuras que no están preparadas para abordar los desafíos, para conseguir la ambición que nos hemos planteado como sociedad. Y eso hace que cuando escuchamos, yo creo que nos pasa mucho, a una persona tan querida y tan inteligente como Daniel, decimos, bueno, pero esto, ¿cómo, quién, dónde y cuándo lo hace? Porque fijaos, en las cosas que nos dijo Daniel hay al menos 3 cuestiones que son tremendamente difíciles. Una es lograr marcar un rumbo. No es una planificación estratégica tradicional, es un rumbo, un horizonte deseable, y que se entienda, que genere una aspiración colectiva. La vacuna lo fue en gran medida. Pero ¿cómo nos anticipamos y generamos futuros deseables? Está ese famoso aforismo de Séneca que dice que nunca sopla el viento a favor de quien no tiene rumbo. Bueno, pues en cierto modo necesitamos, primero, tener rumbo. Segundo, necesitamos esas estructuras de colaboración donde lo que generamos son condiciones para encontrarnos con soluciones que no son cerradas. Ayer lo hablábamos también en la sesión. El solucionismo, que lo hemos metido los ingenieros en vena, nos sirve para los problemas complicados, pero no nos sirve para los problemas complejos. Cuando desarrollamos desde mi centro plataformas de innovación sistémica, uno de los problemas que tenemos con los financiadores, del que luego hablaré, es que los financiadores quieren que les anticipemos una solución. Digo, no, aquí vamos a ver cómo evoluciona un problema, cómo nos vamos a ir encontrando con la solución. Pero si esto es a la vez de la ciencia, pero aún así hemos creado un sistema muy garantista, muy solucionista, en el que se va buscando a los generadores de soluciones. Esto ya llega al extremo con toda esta moda por la seducción del Silicon Valley de encontrar la startup que nos va a descarbonizar el planeta. Y pensar que hay talento por ahí siempre residiendo en un individuo, mujer u hombre, que nos va... Hay individuos geniales, pero el problema que tenemos es, lamentablemente, es difícil que encontremos la solución a partir de un concurso de ideas. Yo creo que hay muchas fundaciones que se están encontrando con la dificultad de encontrar buenos proyectos y buenas ideas. Cada vez que sale el mercado está... Y además, los 3 o 4 que hay que lo hacen bien, se lo llevan todo. Todo el mundo compite por darle el premio a esa startup o a esa empresa social que ha conseguido algo. Entonces, tenemos rumbo, necesitamos crear condiciones para que realmente en un escenario de colaboración profunda y creativa vayamos haciendo evolucionar los problemas, vayamos interpretando juntos los problemas. Otro ejemplo, estamos en Lisboa, la movilidad. La movilidad no se soluciona con más coches verdes. Los coches verdes son muy importantes. ¿Me he pasado el tiempo ya? Perdón, no. Ah, no. ¿Cómo? No sé qué me empezó a sonar aquí, disculpa.
No, nada. Bueno, la movilidad es entre otras cosas, algo que tiene que ver con comportamientos sociales, con cómo nos relacionamos, con cómo trabajamos, con cómo nos organizamos, y después bienvenidos sean los automóviles verdes. Seguramente menos automóviles verdes, no más automóviles que los que tenemos ahora. Entonces, necesitamos esos espacios de interpretación y de creación colectiva, número 2. Y número 3, está relacionado con lo anterior, necesitamos experimentar. Y eso implica, necesitamos fallar también, aprender a fallar. Y en las universidades y en las administraciones públicas, por ejemplo, no nos enseñan a fallar. De hecho, fallar está muy mal visto. Bueno, ¿hay esperanza? ¿Hay algún sitio en el que se esté probando esto? ¿Alguien ha dado el paso para realmente hacer esto a escala? Empezar a llegar a salas como esta y no solamente diagnosticar el problema desde la atalaya del conocimiento, sino, oye, venga, vamos a remangarnos y vamos a traer la buena noticia de que hay cosas. Pues sí que hay. Y en sus países seguramente conocen cosas, pero en Europa a veces no hacemos las cosas del todo mal. Y en el programa europeo de ciencia e innovación, 100.000 millones de euros para ciencia e innovación, Horizonte Europa, se ha lanzado un nuevo instrumento que revoluciona, en mi opinión, los programas de ciencia e innovación europeo, que además habla, de tu última diapositiva, de innovación orientada a misiones. Tenemos que dar saltos, diría, exponenciales, saltos históricos, para conseguir la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esos saltos no se pueden dar objetivo a objetivo, una visión incremental como la que solemos estar acostumbrados a seguir. Hay que encontrar grandes misiones transformadoras que tiren a su vez de diferentes objetivos y nos permitan ir a la velocidad que necesitamos para en 2030 mirarnos a los ojos y decir, hombre, todo esto que las fundaciones, las universidades, las empresas decíamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no era una cantinela, era verdad. Pero ya la llamada a la acción está, ya a quien tiene que conocerlos los ha conocido. Yo, mira, mis alumnos conozcan más los ODS, ¿no? Mis alumnos tienen que experimentar los ODS, no conocer más los ODS. Y lo que está planteando Horizonte Europa es sobre la experiencia de los programas de ciencia e innovación anteriores, la necesidad de actuar de otra manera. La necesidad de marcar una dirección, de generar un entorno donde la ciencia se acerca a los problemas y se hace más empática en su relación con los actores sociales y donde el capital, en este caso capital público, pero ahora veremos que es una mezcla de público, privado y filantrópico, esos capitales se acercan al problema. Nos lo has contado antes, en la ciencia lo vivimos mucho, los financiadores están muy lejos de la evolución de las soluciones o de los problemas. Tenemos que hacer que la financiación, los recursos se acerquen y tenemos que darnos cuenta de una vez que estamos en un mundo de abundancia. ¡Abundancia! ¿Cuántas fundaciones hay aquí representadas que en su entorno ven centenares de iniciativas lanzadas por gentes de todos los lugares, de todas las comunidades, los barrios, etc.? Abundancia de conocimiento como nunca ha habido y abundancia de ganas. Lo que pasa es que es una abundancia desconectada. Y las misiones europeas, que no digo que sean el único instrumento, nos permiten conectar. Bueno, esto se lanza hace 5 años, se empieza a hablar de esto hace 5 años. Cuando se hace la evaluación de los programas de ciencia e innovación anteriores, hombre, y era evidente, Europa dice, nos estamos gastando muchísimo dinero, pero la sociedad no sigue cambiando. Entonces se identifican 5 áreas de potencial donde definir misiones, que son cáncer, suelos y alimentación, adaptación al cambio climático, mares y ciudades. No cuento la historia, pero esto nosotros la hemos vivido internamente en la comisión y ha generado todo tipo de discusiones, de debates, de controversias. Los burócratas no entienden esto y decimos, si estábamos bien donde estábamos, ¿por qué nos planteáis este lío? ¿Quién va a asegurar que estas maneras de trabajar tan evolutivas, tan abiertas, tan flexibles, no van a ser al final un sumidero de dinero público? Ha habido todo pero la cosa no ha ido mal. Y en concreto, en la misión que va por delante y va tirando de las demás es la misión de ciudades. La misión de ciudades climáticamente neutras e inteligente, que en principio, cuando se empezó a diseñar en un grupo de 15 expertos, entre ellos estaba un colega mío, Julio Lumbreras, el planteamiento era absolutamente tecnooptimista. Las ciudades las vamos a hacer climáticamente neutras con tecnologías digitales.
a medida que ese grupo fue haciendo un trabajo, dijo, no, cuidado, las tecnologías digitales están bien, pero necesitamos cambios regulatorios, necesitamos mucha participación ciudadana, necesitamos innovaciones de tipo regulatorio también, y se empezó a hablar de ciudades climáticamente neutras con y para la ciudadanía, pero el con también. ¿Por qué? Porque el enfoque de emisiones requiere la participación de múltiples actores de la sociedad y es, ante todo, una historia de cambio social, en la que la ciencia y la tecnología es imprescindible, pero no solo. Este es el esquema de cómo se plantea la misión. No voy a entrar en detalles, pero en la teoría de la innovación basada en misiones hay un elemento fundamental que es definir muy bien a dónde se quiere ir, lo mejor posible y que pueda ser medible. En el caso de las ciudades ha sido relativamente sencillo hacerlo. Bueno, planteémonos llegar a la neutralidad climática 10 años antes de lo que Europa se ha planteado, que en 2030 Europa se demuestre y demuestre al mundo que puede tener 100 ciudades climáticamente neutras, lo cual, a día de hoy, y aquí habrá gente en la sala que lo sepa, es imposible. No hay tecnología, no hay regulación. No. Si miramos en retrospectiva y proyectamos en los próximos 8 años, no puede ser. Pero bueno, se lanza la misión. En Europa hay 950 ciudades con más de 50.000 habitantes y se presentan en torno a 350 ciudades que dicen y plantean un plan para ser elegibles como ciudad climáticamente neutra. Nos queremos descarbonizar en 2030. Es decir, buenísima noticia. Uno de cada 2 europeos vive en una ciudad cuyo consistorio ha dicho voy a ser climáticamente neutro en 2030 y para eso voy a tener que cambiar, de verdad, voy a tener que modificar sistemas, voy a tener que abordar problemas que jamás he podido abordar. Bueno, de esas 350 se eligieron a 100. Aquí están las ciudades. En realidad son 100 más algunas de estados adheridos. En Portugal aquí tenemos Lisboa, Oporto y Guimaraes. En España tenemos las 4 ciudades de mayor población, más Valladolid y Vitoria. Curiosamente, nuestro centro había estado trabajando justo con esas ciudades para ir preparándose para la misión y de las 27 que se presentaron españolas fueron elegidas estas. Y en este momento, 1 de cada 6 personas que viven en mi país están en una ciudad que de aquí a unos meses tiene que plantear un plan creíble, y creíble implica también un plan de inversiones para hacerse climáticamente neutra en 2030. Y que lo consigamos o no lo consigamos va a depender de todos, incluida de la gente que está aquí en esta sala. Va a depender de todos nosotros. Voy a explicar muy rápidamente y luego terminaré con una llamada a las fundaciones. Voy a explicar lo que estamos aprendiendo después de estos años de lanzamiento de la misión de ciudades en Europa. Lo primero que estamos aprendiendo, y Daniel se pondría muy contento, es que la misión constituye un reto unificador. Y aquí tienen a la alcaldesa de Barcelona con el alcalde de Madrid y la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, alcalde de Sevilla y alcalde de Valencia. La alcaldesa de Barcelona y el alcalde de Madrid no se han sentado juntos desde que son alcaldes. El único día que lo hicieron fue en el Senado, esto es el Senado, donde mi humilde centro consiguió que firmaran junto con el Gobierno los precontratos climáticos. ¿Por qué? Porque la neutralidad climática no es de derechas ni es de izquierdas, es de sentido común, es de vida o muerte. Y además, este reto está permitiendo que las ciudades estén colaborando entre sí. Ha habido momentos muy emocionantes en la plataforma de las ciudades españolas. Están representados concejales. Y la concejala de Valladolid, una mujer muy inteligente, dijo, es la primera vez que convertimos una convocatoria europea, que suele ser competitiva, y se llaman así, competitiva, en una historia de colaboración. Es un reto unificador. No solo para Europa. Yo creo que esto es importante. Han empezado en Europa, pero el enfoque de emisiones fallará si descarbonizamos solo Europa. Y de hecho, con el Banco Interamericano ya estamos en conversaciones porque están interesados en la adaptación de este tipo de enfoques al contexto iberoamericano. Tiene un tremendo efecto palanca. Si alguien recuerda la historia de Alcoa, de Peter O'Neill, aquel ejecutivo que llegó a Alcoa y en el año 1990 y dijo, yo solo tengo un KPI, un indicador, que es acabar con los accidentes laborales. Una empresa muy grande, con
Bueno, la gente hubo desinversión, accionistas que se fueron corriendo de allí. Pasados 10 años era la empresa que más había crecido en bolsa. ¿Por qué? Porque había efecto palanca, porque reducir a cero los accidentes laborales, paz social, directivos hablando con los trabajadores, trabajadores empoderados, etcétera, plantas más limpias, mejor organización del trabajo. Luego Peter O'Neill le contrató Papa Bush, le hizo jefe del Tesoro y le dijo: ¿qué harías tú ahora para que Estados Unidos tuviera un efecto palanca? Dice que Estados Unidos fuera la nación que acaba con el hambre en el mundo. Le echaron. Pero pensemos ahora en retrospectiva, ¿qué hubiera pasado si Estados Unidos hubiera asumido ese reto? Es un efecto palanca y quiero aquí hacer énfasis en una cuestión. A mí, yo vengo del mundo de las ONGs de desarrollo, entonces hay mucha gente que dice: te has vuelto a los verdes, a los del ecologismo, la neutralidad climática. No es así. Conseguir la neutralidad climática en nuestras ciudades, lo he dicho antes de pasada, es ante todo un proceso social. ¿Dónde hay que invertir? En 3 sectores fundamentales: la energía, la movilidad y la vivienda. El 30% de las emisiones de nuestras ciudades se producen en las viviendas por la calefacción y el aire acondicionado, y cada vez más. Si conseguimos rehabilitaciones energéticas masivas de barrios y viviendas, por ejemplo, podemos estar en una ruta, abriendo un contexto, como decíamos antes, de inclusión social, de empoderamiento, de generación de empleo realmente fabuloso. Y hoy hay capital público y sobre todo privado para hacerlo. Aquí tenemos las metodologías que estamos usando. Estamos conectando lo que se decía ayer. El silo de medio ambiente ya no trabaja lejos del silo de participación ciudadana. Y, por ejemplo, un proyecto que todas las ciudades tienen, el bosque metropolitano, la naturaleza en la ciudad, ya no es un proyecto de infraestructuras solo. Es un proyecto también de generación de barrios más vivibles, de mejora de las condiciones para caminar, de generación de empleo local, etc. Entonces, esto nos está haciendo cambiar, por eso hay investigación aquí, nos está haciendo cambiar el management, la manera en que gestionamos. Efecto palanca, muy importante. Voy terminando. Además, está estimulando la co-creación entre los diferentes silos. Esta es una foto en el Ayuntamiento de Madrid y aquí estaban responsables de más de 10 áreas municipales, no un día, sino que generamos un equipo que hace que ese contexto sea un contexto donde se viven experiencias únicas. Antes hablaba de los enlaces, los participantes en estos contextos están viviendo algo único que les es útil para su propia función en el ayuntamiento y que genera como profesionales, como funcionarios comprometidos, unas oportunidades que eran impensables hace un tiempo. Todas las ciudades que se suman a la misión de ciudades tienen que empezar por una cosa, por crear un grupo transversal, por crear el segundo sistema operativo. Y si no, no pueden formar parte de la misión. Además, está generando plataformas de colaboración en el nivel global, en el nivel europeo, en el nivel nacional y en cada una de las ciudades. Esta es la foto de los 100 alcaldes y representantes de las ciudades que fueron elegidas como ciudades climáticamente neutras. Esta es una foto de la plataforma que con Horizonte Europa, con 53 millones de euros, un consorcio en el que estamos 30 socios, estamos desarrollando y facilitándole a las ciudades el camino hacia esto y haciéndoles cambiar que esto es un camino en el que tiene que haber competencia, pero sobre todo tiene que haber colaboración. Y además, lo decía de pasada, es económicamente viable y atractivo. En los gobiernos municipales de las ciudades españolas tenemos ciudades de sensibilidades muy distintas. Unas con una sensibilidad más social y ambiental y otras con una sensibilidad netamente económica y de empleo. Cuando nos hemos sentado con el equipo del alcalde de Madrid, no hemos ido a hablarles de verde y de pajaritos, porque de hecho él ganó las elecciones cuestionando la zona de bajas emisiones de la ciudad, hace solo 4 años. Pero sí le hemos podido hablar de la gran inversión que supone la neutralidad climática. Y además con nuestros amigos del Instituto de Salud Global de Barcelona hemos visto cuáles son los cobeneficios. Esto es lo que cuesta, por cierto, son en torno, depende de la ciudad, entre 10.000 y 30.000 euros por habitante. Es una barbaridad, pero ese dinero en público será más o menos, depende de las ciudades, entre un 6 y un 10%, el resto puede ser dinero privado. Y los números salen, aquí se compensa prácticamente toda la inversión, que es la barra en rojo, pero es que además hay toda una serie de cobeneficios o beneficios indirectos, entre ellos lo que nos vamos a ahorrar en salud. Y ya no digo lo que va a suponer para la calidad de vida de las personas, que no está en estos números. Entonces hay toda una serie de argumentos
y el económico no es menor, para plantear que estas misiones, estos saltos cuánticos son posibles. En definitiva, y termino para ir a la conclusión, las misiones o la innovación basada en misiones ya son una realidad. Y lo más interesante es que nos están dando a todas las personas que estamos aquí, a todas nuestras organizaciones, la oportunidad de experimentar, de hacer las cosas de otra manera diferente. Incluso nos están animando a hacer las cosas de otra manera diferente. No podemos desaprovecharlo. En la experiencia del despliegue de la misión de ciudades, con la de adaptación está pasando también, hemos empezado a ver el insustituible, y no me pongo solemne porque es así, insustituible papel que tiene la filantropía y el capital filantrópico para que estas misiones funcionen. Por eso digo algunas ideas, basadas algunas en hechos, sobre el papel de la filantropía. La primera cuestión, estos tejidos, estos ecosistemas de cambio, donde conseguimos que no haya infinidad de proyectos aislados que muchas veces se agotan en sí mismos, sino se conectan, donde se conectan las ideas, los capitales, donde se interpreta colectivamente el tipo de problemas que tenemos. Eso solamente lo está financiando de verdad el capital filantrópico. Y esto está siguiendo algo que ya Stanford decía hace unos años. Filántropos, en la medida de lo posible, cuando se está en lo bajo de Maslow, como decías antes, Andrea, no es así. Pero cuando estás por encima de las necesidades secundarias, por favor, intenta invertir en ecosistemas de cambio. Aquí, fíjense en las tres primeras, pasar de modelos de relación transaccional a transformacional. Estar buscando rápidamente la solución a estar entendiendo el problema, interpretando el problema. Invertir aisladamente a tratar de ser uno más en ecosistemas Citaré luego algunas fundaciones que son conocidas por todos, que ya están, y estoy seguro que aquí en esta sala hay fundaciones que ya están con esta manera de pensar. Segundo, insustituible también, como dicen los británicos, el pathway hacia la misión. En el caso de las ciudades hacia la neutralidad climática puede ser muy diverso. Puede haber un pathway muy desigual, donde dejemos a mucha gente fuera. Para que el camino hacia la neutralidad sea social, las fundaciones están y pueden hacer mucho. Y por último, hay experimentos que hay que hacer para los cuales el capital privado no entra porque hay mucho riesgo y tampoco entra el sector público. Aquí tienen algunos ejemplos de cómo en los ecosistemas de cambio de las ciudades, fundaciones como Porticus está financiando tejido, fundaciones como Laudes está financiando experimentos de bioconstrucción y economía circular en todo el ciclo de la construcción de viviendas, o Caraso está apoyando con algo que es tremendamente importante. Si hay un de cambio social, el arte, la cultura puede hacer mucho aquí. Aquí está una representación muy rápida de uno de los portfolios de proyectos y en amarillo lo que están haciendo las fundaciones. Y termino, no estoy hablando de otra cosa más que de los objetivos de desarrollo sostenible. En acción, ya no es una llamada a la acción, son los objetivos ya en acción. Y en particular al objetivo último, que es el último de la lista, es el menos claro de todos, su formulación está bien, alianzas para... y es en el que vamos más rezagados, y es además el habilitador de todos los demás. Muchas gracias y disculpen si he sido un poco largo.